oigan, vámonos al tema porque sigue dando de qué hablar este asunto de Chihuahua y vean ustedes la defensa, porque trae una prensa muy buena la gobernadora de Chihuahua, los medios de comunicación hegemónicos, los locales la han cubierto muy bien, así que bueno, pues vamos a ver lo que dice Luis Cárdenas respecto a la CIA y a la gobernadora de Chihuahua. Que ha sido azotado por la violencia, en donde entra la CIA o el FBI o Superman o Batman y desmantela un laboratorio, es aplaudido por la gran parte de la población. Aunque claro, al rato van a salir las encuestas de 98% rechaza a Maru Campos y quiere que sea llevada al fusilamiento, ¿no? Ya lo veo. Sí, está bien. Hágale caso a la encuesta que quiera. Lo cierto es que pues no lo lograron. Y ese bloqueo, al final, déjeme decirle, de algunos ciudadanos, unos simpatizantes de Maru Campos, pero yo creo que varios ciudadanos que rechazaron pues, abiertamente esa protesta que no tenía sentido. El compararlo con un personaje ficticio, un personaje hollywoodense como Batman y todos estos personajes, pues es trivializar el hecho de la intervención y de cómo la gobernadora justamente está intervenida y no pudo justificar y no pudo defenderse de que no sabía de que había operadores de la CIA en operativos en donde ella estaba al frente o donde la Secretaría de Seguridad Pública a su mando pues estaba inmiscuida. Entonces a mí me parece que eso en principio pues es un punto importante, ¿no? Pero también no deja de ser, o más bien es sospechoso ver cómo está este asunto de cómo la han tratado de proteger los medios de comunicación desde la marcha hasta después, sí. O sea, una defensa muy grotesca, Diana. Irresponsable, ¿no? También, o sea, creo que algo que ha defendido la presidenta, pues es el derecho a la protesta y de la asociación, ¿no? Y de repente, sin un conocimiento de absolutamente nada sobre el escenario político, además dijeron, es que del centro de México vinieron a Chihuahua, como si Chihuahua fuera un estado independiente de México, ¿no? Cuando en realidad muchos de los que fueron a protestar a Chihuahua, pues eran chihuahuenses, ¿no? Ariadna Montiel, por ejemplo, pues era de ahí, es de Chihuahua. Y a mí me parece que precisamente eso, ¿no? Querer ridiculizar además el trabajo que es tan necesario, pero que además cobra muchas vidas, incluso del propio ejército, ¿no? Vimos, por ejemplo, cuando sucedió lo del Mencho, que cuántas cabezas no cayeron, ¿no? Tanto, por ejemplo, del crimen organizado, que bueno, pues ahí pues saben a lo que se dedican, pero por ejemplo del ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional, que está pesado. Entonces, por ejemplo, ellos lo que buscan es todo el tiempo estar ridiculizando precisamente para cambiar la percepción social de lo que está sucediendo, y además dice, pues hágale caso a la encuesta que quieren, pues las de Mitofsky, ¿no? Que son las que ellos siempre apoyan, que son las que siempre los ponen arriba, y que en realidad sabemos que lo único que hacen es cobrar igual como 200, 300 mil pesos para cambiar la percepción de la opinión pública. Ya me parece, no nada más ridículo, también me parece irresponsable, y finalmente pues son estos medios corporativos, ¿no? MBS, que en su momento, por ejemplo, sacó a Carmen Aristegui del aire por oponerse a un régimen y que ahora la tienen muy arropada en otros espacios, ¿no? Y así José Cárdenas, y bueno, también Pepe Cárdenas, están en el mismo camino. Sí. Me llama la atención que esta semana también, justo en este arropar a Maru Campos a través de los medios, Ciro Gómez Leiva la tiene en su programa, la entrevista, y le dio bastante tiempo. Yo creo que fue una entrevista estuvo el miércoles de más de 30 minutos, en la que prácticamente ella dice que no tenía conocimiento, y como ya se tenía previsto, se le echa la culpa al difunto. La culpa y la responsabilidad era de quien venía ahí manejando, él sí sabía. Entonces, como es una persona que ya no puede defenderse, ya no puede declarar, por supuesto que le echa toda la responsabilidad. Y luego declara también, en este afán de desestimar los hechos, de trivializarlo, como dice este señor, ¿no? Dice que la presidenta le llama por el llamado teléfono rojo, diciendo, la presidenta tiene mi número personal. Se me hizo raro que no me escribiera. Oye, no es una cuestión de un WhatsApp, no es una cuestión trivial. Se está tratando de la soberanía de un Estado. Si ella lo quiere desestimar, pues es su problema. Dice, me llama por ese teléfono sabiendo que ella tiene mi número personal. No entiendo por qué tanto nerviosismo en Morena por lo que estaba sucediendo. ¿Por qué se pusieron tan nerviosos en Morena y por qué pusieron tan nerviosa a la presidenta con lo que estaba sucediendo? Perdón, pero no era un hecho para menos. Sí, no era un hecho menor. No era un hecho menor, eran 2 agentes estadounidenses infiltrados en tierras mexicanas y en un operativo mexicano. Sí.
Y otro se está comportando muy envalentonada, ¿no? La gobernadora, sí. ¿no? Está muy envalentonada. Obviamente es muy probable que sienta la protección de Estados Unidos, la protección de la CIA, de con quien ha pactado. Pero otra de las cosas que me parece terrible de Luis Cárdenas es asumir que por un laboratorio desmantelado la gente va a decir, no, pues que entre Estados Unidos y que entre la CIA, cuando el gobierno ha desmantelado muchísimos laboratorios desde que inició prácticamente la transformación. En el sexenio de López Obrador se desmanteló el laboratorio de droga sintética más grande de la historia que pertenecía al cártel de Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum en poquito más de un año ha estado desmantelando también numerosos ¿cómo se llama? Laboratorios de droga sintética, tanto del cártel de Sinaloa como al cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, el decir que por uno solo, y además lo presumieron y mintieron de que era el más grande, no, justo. Es en cantidad de espacio, es el número 64, ni siquiera es que es uno de los 10 primeros o de los 10 más grandes, ¿no?, que se ha desmantelado. Entonces, esta narrativa de decir, la gente prefiere que se desmantele un laboratorio a no hacerlo, pero este gobierno lo ha hecho, Arlene, sea, lo ha hecho constantemente. Lo ha hecho sin injerencias extranjeras, ¿no? Lo ha hecho con todos los mecanismos, fortaleciendo una estrategia de seguridad que tiene que ver ahora también con la inteligencia, que permite tener más operativos como estos en todo el territorio. Pero en realidad, si hacemos una cronología de lo que ha pasado desde que el pasado 19 de abril, por un accidente, ojo, tampoco se dio porque el gobierno de Chihuahua de la nada quisiera ser transparente, sino fue un accidente pues que se desborda incluso su propia contención territorial y mediática, y que desde ahí se deja en evidencia que la gobernadora está teniendo pactos con agencias extranjeras, lo cual ya sabemos que aquí en todos lados atenta contra la soberanía nacional, y eso es lo que llevó a las calles a la gente el pasado sábado. Pero desde ahí se ha estado tratando de utilizar toda la estructura mediática para encubrir el hecho que evidencia que el panismo sigue con las mismas prácticas de entreguismo hacia Estados Unidos. Por ejemplo, no fue casualidad que pasa lo de Maru y una semana después se despliegan, ¿no?, todos los medios a cubrir la nota de que se hizo se comenzaba una presunta investigación en contra del gobernador, ahora con licencia de Sinaloa, ¿no? Y lo que yo veía en los medios, por ejemplo, cuando era el caso de Maru, era supuestamente se dice, ¿no?, hay como una cuestión de la presunción. La presunción, pero cuando pasa lo de Rocha Moya, que ojo, no metemos aquí las manos al fuego por nadie, pero cuando pasa esto, los titulares eran hacer un lavado de cara hacia María Eugenia Campos, porque claro, lo que pasa con el gobierno de Chihuahua no es ajeno a lo que pasó durante todo el panismo. Exactamente, exacto, que es muy importante, es sintomático de lo que sucedió justo con Calderón, claro, ¿no?, que abre las puertas abiertas a las agencias de seguridad. A propósito de paleros, Morena tiene un ejército que rompe con todos los límites de la ética. Es una defensa obscena, es una defensa grotesca que ni siquiera disfrazan. El periodismo del bienestar tiene límites, no éticos, pero sí económicos. Pero hay otros ejemplos como el de César Huerta, de la revista Polemón, uno de los más férreos paleros de la 4T. De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, Huerta recibe 800,000 pesos de publicidad por parte del gobierno. Queridísimo César Huerta. Yo quise traer esta pieza para saludar a nuestro queridísimo amigo César Huerta. Qué bonita forma de saludarlo. Mejor ni le hubiera saludado. La bandera te saluda. A compañeros y compañeras periodistas, cuando ellos se ha demostrado que realmente vienen de sexenios como fue el de Peña Nieto, ganando cantidades exorbitantes de dinero, que se hicieron ricos, que sí fueron una élite dorada del periodismo que se enriqueció a costa del Estado, y ahora me viene a decir que César Huerta con los medios independientes o que un Vicente Serrano se están enriqueciendo. Sí, es una tontería. Y por un lado es el que se piense que un periodista que tiene una postura clara a favor de un movimiento popular como es este de la Cuarta Transformación no merecería un salario, ¿no? Claro. Y esa es esa parte de deshumanizar a los periodistas que han tomado una postura muy clara desde que empezó la transformación en nuestro país, y que entonces por ser un periodista que coincide o que está militando en un proyecto de nación distinto al que representó el neoliberalismo, no tiene por qué ganar, ¿no? O lo tiene que hacer de a gratis, o no se merecería un salario, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, que lo diga TV Azteca, ¿no?, que se beneficiaba de miles de millones de pesos cada año, cada mes,
en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y me parece que es cínico de su parte cuando ellos sí, obviamente, pues vivían del presupuesto y del erario público. De todos modos, la cifra de los 800,000 pesos es una cifra ridícula, ¿no? Completamente ridícula, pero incluso si fuera de esa forma, me parece que pues es un periodista y ejerce una función de periodismo. Lo que no les gusta es que mucho de ese periodismo ha revelado cosas de TV Azteca, ha revelado cosas del régimen anterior, ¿no? Y por eso odian que César y que él, como otros que pusieron en el reportaje, pues tengan un salario, ¿no? Sí, pero aparte dices que cobraban. O sea, yo me acuerdo que apenas le sacaron una entrevista a Alessandra Rojo de la Vega, Irving, y por supuesto que fue pagado. O sea, a mí no me engañan con que media hora de puras buenas noticias de lo que se hace en la Cuauhtémoc cuando tú te vas a redes sociales y las quejas son impresionantes, ¿no? Eso, como dices, por un lado, pero por el otro, o sea, César tiene carisma, es un chico increíble, ¿no? Y aparte todo el equipo de trabajo, pues por supuesto que deberían recibir no nada más un salario, sino un salario digno, y hacen periodismo. Y a mí me parece que también lo que ellos no pueden creer es que hayamos muchas personas que estamos, por supuesto, a favor, ¿no? De un movimiento que ha sacado a más de 13 millones de personas de la pobreza y que no recibamos un salario, ¿no? Y que cuando lo hagamos pareciera que es un escándalo cuando ellos... Es un lujo tu salario, ¿no? Y aparte, o sea, tenían ahí a Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, ¿no? Que se beneficiaban otra vez del gobierno y que de eso no decían nada, pero bueno, mis saludos y por supuesto mi respeto al ejercicio, a la labor periodística de César Huerta, porque además los pone los pone en el ojo mediático de lo peor, ¿no? O sea, te vas, qué horror. Pero es eso, también una irresponsabilidad de sacarlos y de exhibirlos de esa forma. Como periodistas, ¿no? O sea, literalmente los está poniendo como diciendo son paleros. Bueno, es que esa parte, ¿no? Periodista y eres palero. Entonces a un palero, ¿qué trato también le tendrías que dar si es un palero? O sea, también esa reducción de su profesión, esa reducción como persona de él y de los otros que salieron ahí, estuvo Vicente Serrano, e incluso, ¿no? Independientemente de lo que podamos opinar de su trabajo periodístico, Lor Molécula y otros más, ¿no? Sí, a estos personajes de los medios corporativos que fueron caras que, por cierto, vimos durante muchos años como construidas como esas caras de la verdad, del periodismo, del llamado periodismo que se impulsaba o que se dejaba hacer desde la lógica del autoritarismo del PRI. Ahora se vienen a dar golpes de pecho estos personajes, llamándose a ellos los imparciales, los neutrales, los objetivos, cuando en realidad pues sabemos que siempre y siguen teniendo una línea muy clara que es a favor de los intereses, a favor de los privilegios y que siguen operando desde esta estructura mediática que sigue muy fortalecida de los medios corporativos, siguen operando narrativas ahora en contra del gobierno como en su momento operaban narrativas a favor del gobierno u omitían información o omitían trabajos periodísticos con tal de no, por ejemplo, evidenciar la crisis humanitaria que se daba en la guerra contra el narco, ¿no? Y que incluso hacían sectores de supuestos periodistas que los utilizaban y los siguen utilizando para lavarles la cara, ¿no? Ahora se dan estos golpes de pecho haciéndose los neutrales cuando ellos siempre operaron para un interés y por eso, como ellos siempre operaron para un interés desde tras bambalinas, les parece alarmante o les parece grotesco que una persona no sea tibia, no tenga intereses de por medio, al menos no económicos como los que los mueven a ellos y se logre posicionar desde un medio que ha trabajado además desde cero y con todos estos medios hegemónicos en contra, ¿no? Claro. Y desde lo alternativo, como son las redes sociales y los espacios digitales, que ahora haya logrado posicionar una voz, porque mucha gente se encuentra con él, como mucha gente nos encontramos con el gobierno y con el proyecto de la Cuarta Transformación, y para ellos no se concibe, ¿no? Que una persona sea lo suficientemente valiente, a la que no le lleguen al precio y que logre hacer periodismo desde un posicionamiento muy firme. Eso es muy importante. Otra de las cosas es cómo ellos se asumen como ellos sí son los profesionales, como los periodistas profesionales, ¿no? Los que sí son periodistas. Nosotros somos paleros o César o ellos son paleros, youtuberos, claro. Y lo hacen de forma, pues sí, despectiva, justo para disminuirlos humanamente y profesionalmente. Pero también es importante decir que todos estos medios que se dicen profesionales justo han sido los que han firmado pactos de silencio para que no se supiera la desgracia nacional en la guerra contra el narco, los que han hecho grandes montajes, ¿no? Claro. como el de Florence Cassés, por órdenes
literalmente de un criminal, por órdenes de un narcotraficante que era García Luna y que se transmitió totalmente en vivo y donde también TV Azteca participó de manera directa o indirecta a afianzar todo este montaje. Entonces, que estas personas que han hecho este periodismo, que ha engañado durante tanto tiempo o ha querido engañar durante tanto tiempo al pueblo y hoy se pongan desde esa posición, nosotros somos los profesionales, nosotros somos los buenos, estos son los paleros, me parece de un cinismo completo, ¿no? De parte de ellos. Y que demuestra totalmente, así fuera máscaras, de lo que es TV Azteca y lo que es Salinas Pliego, que es un bullying, que es un señor que lo que tiene es el poder económico y que sin duda lo va a usar para arrastrar a quien pueda, claro, y a quien se le ponga enfrente. Sí. Y también voy a lo siguiente, justamente después de este reportaje, esta semana, hay mucha gente que ha entrado a mis redes sociales personales a atacar de una manera impresionante a César, en fotos, en reels en las que aparece, entonces ya con un odio, con una hazaña desbordada, ¿no? Es verdad. Ajá. Hay una publicación en donde estamos etiquetados. Estamos etiquetados desde el canal, el Capital 21, en donde participó él. Exacto, por y la empecé a ver feria comentarios. del libro en minería, y comienzan a entrar, y de hecho también de manera privada me comienzan a mandar mensajes de dile a tu amigo que, y amenazas, ¿no? Entonces, fíjate, yo no había entendido, como que decía, ¿por qué están reviviendo esa publicación? Veo el reportaje y dije, claro, fue este Ahora tiene señor, sentido. ahora tiene sentido, Sí. porque una publicación vieja comienza a tener relevancia La nuevamente. maquinaria de los bots que Es la tienen. maquinaria tan perversa que eso sí ocasiona una narrativa de odio, Claro, una pero polarización. es que en eso se ha convertido Eso estos es. medios de comunicación, Y hay que en los decir propagandistas del odio. Claro, y además de que apelan al odio desde sus narrativas, también hay que decirlo, si son paleros por recibir algún apoyo de gobierno, pues Salinas Pliego con la concesión de TV Azteca es el palero máximo, ¿no? Claro, y el Una más. de N40, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, recordemos a Adela Bueno, y se Micha lo robó el pidiéndole- de CNI, Canal Exacto, 40. Eso fue un absurdo, ¿no? Y Adela Micha pidiendo moche, ¿no? Por ejemplo, a Alito Moreno diciendo es que ya no nos pagan, ¿no? O a Lady Chanel, que lo mismo, o sea, lo que estaba pidiendo pues era una bolsa a cambio de Claro. notas, o a Aguilar Camín, que hoy nuevamente lo sacó en la mañanera la presidenta, ¿no? Diciendo, no he tenido mi reportaje porque el presidente no le había pasado lana. Entonces, Extrañan sus por supuesto, abrazos. los mercenarios de la información, ¿no? Sí.